Hola, muy buenas para todos. Mi nombre es Luisana Andreina Reategui Suárez y hoy vengo a hablarles un poco sobre lo que es la relación entre los enlaces químicos y las propiedades de los materiales. Las propiedades en específico, las mecánicas, las eléctricas, las químicas y las tecnológicas. Para empezar les daré una breve introducción y es que todos debemos entender que los materiales están compuestos por átomos que están unidos entre sí. Y estas uniones o estos tipos de enlaces químicos son quienes nos muestran la microestructura de ese material. Estas estructuras, estas estructuras quienes nos definen cómo se comporta el material en la práctica, es decir, si el material es duro, es resistente o es químicamente estable. Aquí les muestro un ejemplo de manera visual de unas piezas de Lego, y es decir, como que imaginemos que tenemos dos piezas de Lego. Cada pieza sería un átomo y la manera en que ellos se conectan o se enganchan, ese sería el tipo de enlace químico. Dependiendo del tipo de enlace o del tipo de conexión, el material resultante tiene diferentes propiedades que pueden ser como la dureza, la flexibilidad o la conductividad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de enlaces químicos para entender un poco más el tema o la manera en cómo se relacionan con las propiedades de los materiales. Para ello tenemos un ejemplo que es la sal de mesa, con un material que sería la sal de mesa. En este caso podemos observar que la sal de mesa está compuesta por un átomo con iones positivos, que sería el sodio, y otro átomo con iones negativos, que sería el cloro. Y este tipo de enlace, que sería el enlace iónico, se forma cuando un átomo le cede iones a otro átomo. En este caso el sodio le cede un ion positivo a lo que es el cloro. Por eso, al ser iones positivos y negativos, se atraen electrostáticamente y formamos lo que es un enlace iónico. El segundo ejemplo es con las moléculas de agua. En este caso, los átomos comparten par de electrones. Aquí vemos que comparten par de electrones y que podemos ubicarlo de manera directa. O sea, podemos observar que los átomos están ahí presentes. Este tipo de enlace, ya que comparten pares de átomos, electrones para alcanzar una estabilidad, este tipo de enlace sería el enlace covalente. El tercer ejemplo sería el cobre. En el caso del cobre sería un tipo de enlace metálico, ya que podemos observar que sus electrones se encuentran en una nube dispersos. Están deslocalizados, lo que permite que la conductividad y la maleabilidad. Bueno, aquí realicé una tabla para que podamos ver un poco más allá con esos materiales que les mostré, el tipo de enlace y la propiedad que destacan ellos. Por ejemplo, la sal de mesa, como lo dije, es un tipo de enlace iónico y su propiedad destacada es alta dureza y frágil al mismo tiempo. El diamante y el grafito entrarían a lo que es un tipo de enlace covalente, ya que comparten par de electrones para mantener una estabilidad, y lo que hace al diamante, en este caso, muy duro, y al grafito muy blando, y esto depende según la red, con la red con la que se conecta. En el caso del cobre y del aluminio, pertenece a un tipo de enlace metálico, y esto lo hace a que sea un tipo de material que tiene alta conductividad eléctrica y térmica y alta maleabilidad.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las propiedades mecánicas. Estas quizás son las más importantes en este estudio y como la dureza, la resistencia, la ductilidad, están directamente relacionadas con el tipo de enlace. Por ejemplo, el diamante tiene una alta dureza, eh, ya que tiene un enlace covalente muy fuerte, y esto lo hace un material duro, pero al mismo tiempo quebradizo. En cambio, los metales con enlaces metálicos son dúctiles y maleables. Un caso interesante es el grafito y el diamante. Ambos están formados por carbono, pero su estructura y propiedades son totalmente distintas. Bueno, y aquí de las propiedades mecánicas tenemos algunas en concretas, que son la elasticidad. En la elasticidad es cuando es la propiedad que tiene un material de deformarse y volver a su estado normal. La plasticidad es la propiedad que tienen los cuerpos para adquirir una deformación permanente. Es decir, yo doblo esta regla y quiero, o sea, tiene plasticidad, la puedo deformar, pero no puedo lograr que esta regla vuelva a su estado inicial. La maleabilidad es la facilidad que tiene un material de extenderse en láminas o planchas. Aquí, con lo de maleabilidad, puedo darle un ejemplo que puede ser el papel aluminio que utilizamos en cocina. La ductilidad es la propiedad que tiene un material de extenderse formando cables o hilos. En este caso puedo darles un ejemplo. Podríamos estar hablando de los hilos de cobre que tienen los cables. La dureza es la resistencia que opone un material a dejarse rayar por otro. Y es bueno, como les nombré, el más duro en este caso sería el diamante. La tenacidad es la resistencia que tiene un material a romperse. En este caso podríamos nombrar un ejemplo que sería la herramienta, el martillo. El martillo se usa para golpear y podemos observar que el martillo no se puede romper, o sea, no se rompe por el tipo de material. En ese caso el martillo tendría una propiedad de tenacidad. Y tenemos otra en concreta que sería la fragilidad, que sería lo contrario a la tenacidad. Es decir, este tipo de propiedad no tiene resistencia a romperse. En este caso mostramos un ejemplo que sería la bombilla. Bueno, aquí les muestro un poco sobre las propiedades mecánicas y la relación con los enlaces químicos. Como les nombraba, el diamante es un tipo de enlace covalente, lo cual lo hace muy duro. Sí, es un tipo de enlace covalente fuerte, lo cual lo hace muy duro. La sal es un tipo de enlace iónico, como se lo nombré, es duro pero quebradizo. Y aquí hay otro ejemplo, por ejemplo las gomas elásticas, es un tipo de enlace débil, flexible y al mismo tiempo elástico. Bueno, aquí está un breve concepto de lo que son las propiedades eléctricas. Y en cuanto a la conductividad eléctrica, los metales son excelentes conductores gracias a sus electrones libres. Los compuestos iónicos conducen electricidad solo en solución o en estado líquido. Y los materiales covalentes, como el silicio, son semiconductores, lo que significa que puede actuar como aislantes o conductores dependiendo de la temperatura o el dopaje que se le aplique al material. Y bueno, aquí está el concepto. Estas propiedades describen cómo un material responde al paso de una corriente eléctrica y estas propiedades dependen del tipo de enlace o de la estructura interna del material. Aquí nombramos que los materiales podemos clasificarlos en conductores, aislantes o semiconductores. Aquí tenemos un tipo de material conductor que sería el cobre, el aluminio. Este es un tipo de material que contiene enlaces químicos, o sea que su enlace es el químico metálico, permite que los electrones se muevan
libremente formando una nube electrónica, y por eso los metales como el cobre y el aluminio son excelentes conductores eléctricos. Aquí tenemos un tipo de material aislante. Este tipo de material tiene un tipo de enlace químico covalente, es decir, que mantienen los electrones compartidos y localizados, que era lo que les nombraba. Lo que dificulta el flujo eléctrico, y por eso los materiales como el plástico y el vidrio también son aislantes. Lo que son las cintas adhesivas que utilizamos para la unión de los cables y eso, bueno, esto es lo que trato de decir. Tenemos materiales semiconductores como el silicio. El silicio es un material semiconductor y posee enlaces covalentes también, pero no tan fuertes. Posee enlace covalente bajo ciertas condiciones, pero bajo las condiciones de la temperatura o de la luz, es decir, del dopaje con el que se le aplica el material. Algunos electrones pueden moverse y esto les da una conductividad intermedia muy útil en dispositivos electrónicos. Es decir, este tipo de materiales lo utilizan para lo que es las tarjetas madres de los teléfonos celulares o las computadoras o las tablets. Mayormente se usa para esas conexiones eléctricas. Ahora un breve concepto de lo que son las propiedades químicas, como la reactividad o la resistencia a la corrosión, también dependen del tipo de enlace. Por ejemplo, los materiales con enlaces débiles tienden a descomponerse fácilmente. En contraste, los materiales con los enlaces covalentes suelen dar lugar a materiales más estables. En el caso de los metales, su facilidad para oxidarse es una desventaja. Bueno, aquí tenemos las propiedades químicas y su relación con los enlaces químicos. Materiales con enlaces químicos metálicos, como el hierro, tienden a oxidarse con facilidad. Vamos a mostrarlo aquí en este ejemplo. Aquí vemos un tipo de metal, un tipo de hierro, que a medida que pasa el tiempo y por estar expuesto al oxígeno del aire, él cambia su estructura. Los metales presentan una alta reactividad química con el oxígeno del aire y con la humedad, formando óxido de hierro, y esto se conoce como corrosión-oxidación, y es un proceso químico totalmente destructible. En el caso de la sal se disocia fácilmente por los iones positivos del sodio y negativos del cloro. Cuando entra en contacto con el agua, esto se debe a una interacción entre las cargas del agua y los iones, es decir, al introducir la sal en el agua, los iones positivos y negativos pierden interacción, por lo cual la sal se termina disolviendo. En el caso del vidrio, posee una red covalente tridimensional y muy estable. Esto lo hace un material resistente a la mayoría de los reactivos químicos y en su mayoría es usado en lo que son laboratorios. Lo que vemos, o sea, en los microscopios podemos observar que utilizamos piezas pequeñas de vidrio, y esto es debido a su inercia química. Hablando un poco sobre lo que son las propiedades tecnológicas, en el ámbito tecnológico, los enlaces determinan si un material puede moldearse, soldarse o reciclarse. Los metales y los termoplásticos, por ejemplo, son fáciles de procesar. Los materiales covalentes, como el silicio, son esenciales para lo que les nombré, que es la microelectrónica. Y la selección del material que vayamos a utilizar va a depender de su aplicación, es decir, si necesitamos un material que sea ligero o si necesitamos que un material sea resistente o que un material tenga conductividad,
y así sucesivamente. Aquí vemos un poco la relación que tienen las propiedades tecnológicas con los enlaces químicos. Con los enlaces metálicos específicamente, estas propiedades proporcionan una estructura flexible y adaptable con electrones libres. Permiten el deslizamiento de capas atómicas sin romper el material. Esto da lugar a materiales dúctiles, maleables y soldables, como lo es el cobre y el aluminio. En los enlaces covalentes fuertes forman estructuras rígidas y direccionales, lo que dificulta su deformación sin fractura. Materiales como el vidrio o el diamante, aunque útiles en muchas aplicaciones, son fácilmente trabajables con procesos tecnológicos convencionales. Y los materiales con enlaces no metálicos o estructuras compuestas, como la madera, tienen propiedades tecnológicas limitadas. En algunos aspectos no se pueden soldar, pero son fáciles de cortar, tallar o unir por medio de adhesivos, gracias a su estructura celular y a su composición orgánica. Aquí les mostramos el ejemplo sobre un proceso de soldadura del material de cobre. El cobre es un tipo el material cobre es un tipo de enlace metálico, como lo nombré, excelente en procesos como estirado, laminado, soldadura, gracias a su ductilidad y a su maleabilidad. Aquí vemos un proceso de tallado de madera, como lo nombramos. La madera es un tipo de enlace orgánico debido a su estructura. No puede soldarse ni fundirse, pero sí puede tallarse, se puede trabajar a mano, y esto lo hace muy útil para lo que es la carpintería, el área de la carpintería y la construcción. Y otro tipo de material podría ser el aluminio. Aquí lo tengo en la regla, el aluminio. Este tipo de enlace metálico es de fácil mecanizado, de fácil soldadura y de fácil fundición. Y este tipo de material ampliamente se puede utilizar en la industria aeroespacial y en la automotriz. Aquí lo podemos observar. En resumen, o como conclusión, podemos decir que el tipo de enlace químico determina la estructura interna de un material, y esta estructura define las propiedades que contiene ese material. Esta cadena de relación nos permite predecir cómo se comportará un material y cómo podemos mejorarlo, sustituirlo o manejarlo, sustituirlo según su aplicación. Este es un conocimiento esencial para lo que es nuestra carrera en ingeniería, para lo que es la biomedicina, para el área de energía y para los nuevos desarrollos. Es decir, podemos concluir que el enlace químico con las propiedades de los materiales es muy importante, ya que nos permite estudiar esa conexión, quien nos va a generar, nos va a mostrar esa microestructura del material, y nos va a definir si el material que vamos a escoger es el más indicado para su aplicación o para su uso. Eso fue todo. Muchas gracias por todo.